Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Dani Illesca y en este espacio compartimos todo lo que me ha servido y me sigue sirviendo, diferentes temáticas de autoconocimiento, de autosanación, de meditaciones, terapias, etc. En esta lista de reproducción hemos estado viendo diferentes síntomas o enfermedades y cuál es su interpretación desde la biodescodificación o descodificación biológica, que nos ayudan a entender esos síntomas o esas causas desde el plano emocional interno, desde la bioneuroemoción. Desde ahí podemos complementar con otras herramientas, con otras terapias y enfoques terapéuticos, incluso de la medicina holística, pero por supuesto te comparto lo que a mí me ha servido de entender desde la razón cuál es la causa emocional, para abordarla desde un prisma más profundo, más sincero. Así que en este video vamos a analizar el sistema digestivo, qué nos dice la biodescodificación de todas estas sintomatologías y enfermedades. En la biodescodificación, las enfermedades digestivas se asocian con conflictos emocionales que están vinculados a la alimentación emocional, a la asimilación de la vida, de incluso las experiencias, también la adaptación a lo que entre comillas se consume, e incluso el control que queremos hacer de eso que nos rodea, el cómo una persona maneja sus emociones reprimidas o incluso el estrés asociado con la vida diaria, cómo se digiere. El sistema digestivo es el encargado de procesar, asimilar, digerir los alimentos, que por lo tanto se interpreta como una persona digiere o asimila los acontecimientos de su vida, las experiencias, todos los eventos que le van ocurriendo. Vamos a compartir entonces algunos conflictos específicos o podríamos decir grupos de causas para ir agrupando del origen emocional como de manera general, para que no tengas que leerte tantos diccionarios. Y puede que estos orígenes o causas se entremezclen, puede que puedas presentar uno, varios, todos, o incluso puede ser que si has visto otros videos encuentres causas similares como causas primarias que van a repetirse en diferentes tipos de enfermedades. Por supuesto, eres tú quien debe digerir esta información literal y vas a ir viendo qué te resuena en tu caso y qué cosas puedes complementar. Vamos con el primer tipo de origen emocional, todos los conflictos relacionados con la incapacidad para asimilar, sea emocionalmente o físicamente. Como ya dijimos, en la biodescodificación el sistema digestivo está relacionado con la asimilación, no solo de alimentos, sino también de experiencias emocionales. Si una persona tiene dificultades para asimilar una situación en lo emocional, como una pérdida, un trauma, un conflicto familiar, un estrés crónico, una situación incluso de otra enfermedad que lo lleva a algún tipo de estrés muy marcado, muy fuerte, su sistema digestivo puede manifestarse afectado porque esta persona no puede digerir ni procesar esa carga emocional. Por ejemplo, si alguien pasa por un trauma emocional, por una situación difícil, como una pérdida de trabajo o una ruptura familiar y no logra asimilarla adecuadamente, puede empezar a experimentar estos problemas digestivos, sobre todo como indigestión crónica, gastritis, incluso una úlcera gástrica que está muy asociada también a la ira contenida. Pero en general, cualquiera de estos síntomas muestra esta falta de aceptación o esta incapacidad de integrar en la conciencia esos eventos que me han estado aconteciendo. Como segundo grupo de origen emocional o de causas emocionales, todos los conflictos relacionados con el control y la restricción. Acá los problemas digestivos también se van a relacionar con la falta de control o por contraparte el exceso de control, como contraparte extrema, ya como la doble balanza de extremos. Entonces, si una persona siente que no puede controlar su entorno, su vida, o por el contrario, siente la necesidad de controlarlo todo y a todos de manera excesiva, esto puede generar estos conflictos emocionales que se reflejan en trastornos digestivos. Por ejemplo, un conflicto emocional relacionado con la falta de control puede desencadenar problemas como el síndrome al colon irritable, que es un síndrome
extremadamente común en Chile, que es una enfermedad funcional del intestino, donde hay fluctuaciones entre diarrea y estreñimiento. Me voy de extremo a extremo nuevamente. Y acá está reflejando una dificultad en la flexibilidad emocional, una dificultad para adaptarse a las situaciones, porque tengo que controlarlo todo. Entonces, siempre, como han mostrado en otros videos, tenemos que ver el prisma holístico, entre lo que comemos, entre la situación que estoy viviendo, pero también no dejar de considerar los alimentos inflamatorios que generan acidez. Pero si yo revisando mi alimentación concreta persisto este síntoma, tengo que empezar siempre a verlo de manera conjunta, holística. Otro extremo sería el caso de la anorexia o la bulimia, porque hay también una intensificación del control emocional, pero a diferencia del otro caso, es como un intento de control que tiene que ver con la rigidez, ¿ya? La anorexia es más compleja, son temas que vamos a ahondar en el curso, pero porque tienen que ver intensamente con falta de amor propio, rechazo a sí mismo, rechazo al ser, rechazo a la vida. Entonces, ahí también siempre hay que ir tejiendo con qué otros síntomas nos encontramos, pero siempre comienza desde esta intensificación de querer controlar. Como tercer grupo de causas emocionales generales, podrían estar todos los conflictos de aceptación y rechazo, porque acá el sistema digestivo se va a relacionar con cómo una persona acepta o rechaza ciertas cosas en su vida. Entonces, si hay dificultades para aceptar o para dejar ir una situación o una persona, como el rechazo de cierto aspecto de la vida, el cuerpo puede reaccionar con estos problemas digestivos, que van a aparecer como colitis, gastritis, reflujo, incluso constipación crónica. Sobre todo cuando hay como una forma de no querer soltar algo, no querer dejar ir, no querer aceptar esa realidad, se va literal a expresar en el cuerpo como que no dejo ir las heces, lo tóxico, las toxinas, lo que tiene que botarse. Lo que no se bota en la vida, no se bota del cuerpo. Si una persona está rechazando un aspecto importante de su vida, por ejemplo, una relación tóxica, un trabajo que no le gusta, una situación que le provoca mucha frustración, puede comenzar a manifestar muchos gases, hinchazón abdominal, indigestión, estreñimiento, como esta forma de bloquear o no procesar correctamente esa situación. Por supuesto, desde lo emocional, que a todos nos ha pasado. Como cuarto grupo de causas emocionales, podríamos mencionar todos los conflictos de no merecimiento. No sentirnos merecedores, no sentirnos con amor propio, la falta de autoestima. Entonces acá, falta de autoestima o el sentimiento de que una persona no se merece disfrutar de la vida, no se merece disfrutar de la abundancia. Personas que sienten que no son dignas de lo bueno pueden tener dificultades para asimilar el disfrute, la satisfacción en su vida, lo cual se refleja en su cuerpo, en su digestión, porque no quieren tomar esa nutrición. Personas que, por ejemplo, se sienten culpables por disfrutar o recibir, pueden manifestar problemas como gastritis crónicas, úlceras, porque son síntomas que reflejan esa dificultad para aceptar buenos momentos, esa dificultad para aceptar la nutrición emocional y por lo tanto dificultad para aceptar la nutrición externa. Por supuesto, lo he dicho en otros videos, esto es todo a nivel inconsciente. No es que tenemos una conciencia automática cuando estamos comiendo, ni antes de manifestar el síntoma. Por eso estos enfoques terapéuticos nos ayudan en el proceso posterior. Lo que podemos ver después del síntoma nos ayudan a ser conscientes de lo que tenemos todavía en estado inconsciente. Como quinto grupo de causas emocionales subyacentes, podrían estar todos los conflictos de no poder digerir lo que se vive. Un poco lo que hablábamos en la introducción. Aquí la digestión emocional es como la clave para recordar esta causa, que es muy general y es muy recurrente, que en el fondo es como somos personas que tenemos dificultad para digerir experiencias emocionales. Entonces esa dificultad emocional se traduce en una dificultad de digestión física. Entonces todos los conflictos de culpa, enojo, rabia no expresada, resentimientos acumulados, incluso sensación de injusticia, emociones reprimidas que no se han procesado de manera adecuada, van generando estos bloqueos en la capacidad de asimilar y de digerir estas experiencias, por lo tanto,
incapacidad de digerir en el plano físico. Por ejemplo, personas que guardan mucho resentimiento, mucho rencor, típicos procesos de dificultad en los familiares, pero una persona que se guarda toda esa rabia para no querer generar este conflicto a nivel familiar, no querer ser la manzana de la discordia, entonces son personas que se guardan todo eso, toda esa rabia, todo ese resentimiento y aparecen gastritis, colon irritable, úlceras, lo que está reflejando esta incapacidad de digerir esa carga emocional, pero que además son emociones contenidas. O sea, no solo no lo puedo digerir, sino que no lo puedo expresar. Y ahí probablemente también se manifestarían en otros síntomas. Por eso, generalmente tienen que revisar también qué otras enfermedades, porque si hay rabia contenida, probablemente también se refleje en los riñones o en el hígado, que son órganos que se afectan con la ira reprimida, o si tengo otra sintomatología asociada, tengo que revisarlo también. Vamos con otro grupo, conflictos relacionados con el miedo y la ansiedad. Este tipo de conflictos tiene que ver con también causas comunes que aparecen en otras enfermedades. Acá el estrés y la ansiedad son causas emocionales comunes de muchos trastornos digestivos. Pueden aparecer en diferentes partes de nuestro sistema, pero que en general estos trastornos emocionales van a interferir en el proceso digestivo, van a alterar la producción de ácido gástrico, van a alterar este funcionamiento interno o motilidad del intestino. Entonces todo este miedo permanente, la ansiedad crónica, el estar siempre preocupados por el futuro, puede generar que la digestión no ocurra como debe ocurrir, no tanto por la retención como las otras causas, sino porque se altera la producción de los ácidos que nos permiten la digestión eficaz y el descomponer los alimentos. Entonces, estos bloqueos emocionales finalmente bloquean el funcionamiento interno y van presentándose muchas veces irritación intestinal, porque se alteran estos flujos de bioquímica interna, podríamos decir, y vemos que muchas veces lo vemos en personas que viven con estrés permanente, con estrés crónico, con mucha preocupación por el futuro, miedo a perder el trabajo, conflictos familiares, e incluso miedo a alguna enfermedad. Pueden desarrollar como trastornos de reflujo, acidez permanente, crónica. Es como que el sistema digestivo se altera en su funcionamiento, en su gestión interna, porque las emociones no se pueden gestionar adecuadamente. Siempre vemos como este espejo entre lo externo y lo interno y desde lo interno a lo externo. Como siguiente y último grupo podríamos mencionar los conflictos de no poder asimilar una verdad o no poder procesar algo que nos enteramos, que se parece a uno de los conflictos anteriores, pero acá se da como un trastorno digestivo más inmediato, más fulminante, cuando hay como una verdad descubierta o un evento doloroso que fue sorpresivo, que no puede ser procesado emocionalmente. Entonces tiene que ver mucho con la negación o la dificultad de aceptar ciertos hechos concretos de la vida. No solo los acontecimientos en general, sino como algo puntual. Por ejemplo, descubrir una infidelidad o una enfermedad grave nos puede llevar a desarrollar inmediatamente una indigestión o una situación de estreñimiento permanente, sistemático, incluso muy sostenido en el tiempo. Entonces acá, a diferencia de la causa anterior, es como que la noticia rápida, sorpresiva, hace que el síntoma aparezca rápido y fulminante. Entonces, ya que hemos visto las causas generales, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos, viéndolo ya desde los diccionarios de la biodescodificación, y vamos a ver quizás algunos problemas más recurrentes para que, si tú tienes alguno de estos síntomas, puedas ahondar específicamente en ese significado. Como problemas digestivos recurrentes, todos los problemas al estómago tienen que ver con la dificultad de procesar o asimilar nuevas experiencias, sobre todo aquellas que nos generan miedo. El temor a lo nuevo, el temor a lo diferente, la dificultad para digerir ideas, para digerir información diferente, se traduce en esta dificultad para procesar adecuadamente. El colon representa nuestra capacidad de soltar y liberar aquello que ya no necesitamos. Y acá hay algo muy profundo, porque para adaptarnos al ritmo perfecto del fluir de la vida, el cuerpo necesita un equilibrio entre esta ingesta, asimilación y eliminación. Y lo único que bloquea la eliminación de lo viejo son nuestros miedos. Entonces,
los problemas al colon se relacionan con la acumulación de antiguos pensamientos, sobre todo pensamientos confusos ligados al miedo, que obstruyen el canal de eliminación. Es un poco el quedarnos pegados en el pasado, el negarnos a querer avanzar. Y el estreñimiento tiene que ver un poco con esto, porque tiene que ver con esta negativa a soltar, con esta negativa a aceptar lo nuevo. Se asocia mucho a la carencia, al miedo a la carencia y a la mezquindad, pero ojo, no es que las personas estreñidas sean realmente mezquinas, sino que generalmente no confían o no confiamos en que va a resultar, en que la abundancia está en el universo. Entonces se da, obviamente, a un nivel inconsciente, pero como esta dinámica de no confiar en que va a haber lo suficiente. Personas que se aferran a relaciones antiguas que las hacen sufrir, personas que no se animan a deshacerse de prendas, de objetos que guardan hace años porque lo van a necesitar algún día, o personas que permanecen en trabajos que los limitan, o que no se permiten placeres porque tienen que ahorrar para los días malos. Eso está muy asociado al estreñimiento. Entonces, nuevamente aparece el miedo, pero muy asociado a lo material. Así que habría que revisar también otras sintomatologías relacionadas con el primer chakra, que también tienen que ver con esa seguridad material. Y ahí el llamado sería a confiar en que el proceso de la vida nos va a traer lo necesario o nos va a mover obligadamente para nuestro mayor bien. Bueno, todo lo que sea retención de líquidos o retención de gases es casi la misma interpretación que el estreñimiento. Tiene que ver con esa negativa a soltar y este miedo a la carencia, a no tener suficiente. La diarrea, en contraparte, porque es el proceso opuesto, no es que retengo, sino es que lo suelto todo, pero sí se asocia con el miedo porque hay una incapacidad del cuerpo a responder. Hay como un rechazo a la propia responsabilidad o a la propia capacidad de autocontrol. Y hay una huida de eso que nos asusta, como un bloqueo, entonces suelto todo. Pero sigue siendo desde el miedo. Todo lo que sea problemas de intestino también se relaciona con miedo a deshacerse de lo viejo y innecesario. Y habría que ver si hay presencia de parásitos, si se han hecho alguna vez depuraciones, desparasitaciones con plantas, y si ya hay una indigestión, que es como un poco la sistematización de la diarrea, es como hacerlo más grave, es como que se mantiene ese miedo visceral, pero ya llevados a un nivel mucho mayor de angustia e incluso de terror, yo diría en algunos casos. Y por último podríamos mencionar la pancreatitis, que aparece cuando hay mucho rechazo interno hacia sí mismo o hacia algo del exterior, a nivel inconsciente. Hay mucha frustración, hay mucha rabia, cólera, como que la vida parece haber perdido su dulzura. Ahí el funcionamiento del páncreas a nivel digestivo es quizás algo que no le damos mucha importancia, pero el páncreas es un órgano muy relevante y muy mencionado en las medicinas holísticas, porque tiene que ver con la producción de enzimas y de, vamos a decir en términos fáciles, ayuda a la generación de todos los ácidos que necesitamos. Entonces el no funcionamiento del páncreas y sobre todo llegar a la pancreatitis está mostrando este como nivel de amargura, perder un poco la fe en lo bonito y lo dulce de la vida. Puedes ahondar en los diccionarios o por supuesto puede ser parte de nuestro curso donde vamos a ir ahondando más cada sintomatología, pero podríamos mencionar, para ir cerrando, las enfermedades digestivas en general se entienden como reflejos de conflictos emocionales relacionados con la aceptación, con la asimilación, con la adaptación a los eventos de la vida. Por lo tanto, no solo hablamos de digerir los alimentos, sino también hablamos de digerir las experiencias emocionales. Y estas enfermedades entonces pueden surgir cuando una persona tiene dificultades para procesar ciertos aspectos de su vida, o se ve atrapada en emociones como el miedo, la culpa, el estrés, el rechazo. Y acá el trabajo terapéutico, según la biodescodificación, implica abordar estos conflictos emocionales subyacentes para permitir que el cuerpo recupere su capacidad de digerir y de procesar y asimilar de manera más armoniosa. No es solo digerir la medicación o tomar vías externas para sanar, sino sanar desde el interior y hacer consciente lo inconsciente.
Y en este sentido, como guías para la sanación, que son guías que yo selecciono según lo que a mí me ha servido, quizás acá, antes de lo más emocional, yo siempre recomendaría todos los procesos de detox, todo lo que sea lavados intestinales, incluso lavado de colon. Yo me acuerdo que hace muchos años, quizás no me lo van a creer, pero estuve estreñida un mes sin ir al baño cuando era adolescente, y otras personas me dicen, pero ¿cómo te hubieses muerto? No, literal estaba muy intoxicada, ya no sabíamos qué hacer, como familia todo era un tema. Y finalmente lo que tiempo después me ayudó, además de ir soltando cosas de mi vida de esa época, mi adolescente, fue hacerme un lavado de colon, que no es algo muy agradable ni normalizado en Chile porque es como asqueroso, hay poca gente que lo hace, pero en general es algo muy sano porque nosotros lavamos todo en el exterior, ¿por qué no nos vamos a lavar por dentro? Así que, bueno, como guía número 0, mencionaría todo lo que sea depuración física, detox con jugos, lavados, jugos verdes, ayuno intermitente, porque el ayuno también ayuda a darle más tiempo extra a los metabolismos más lentos y nos ayuda en los procesos de digestión, a diferencia de lo que se cree, como falta de comida, no. Y eso también lo he comprobado. Yo vengo de una vida estreñida, entonces todo lo que también sea desparasitación con plantas, con jugos, con lo que sea. Ya yéndonos a lo emocional, paso 1 sería todo lo que es la reflexión. Ir buscando desde nuestro síntoma específico, ir buscando toda la información al respecto o ser parte del curso para ir recibiendo toda esta interpretación, cuáles son todas las definiciones que aparecen, ver qué nos hace sentido desde nuestro síntoma o múltiples síntomas y bueno, todas las fuentes bibliográficas que hay con diferentes definiciones. Como número 2 podría decir ir relacionando la experiencia directa con estos referentes externos que aparecen de información y si no calzan con los propios referentes emocionales y mentales, es decir, lo que me está diciendo la biodescodificación no me hace sentido con lo que estoy viendo, con lo que siento, con lo que estoy transitando, buscar información en la infancia, porque pueden haber síntomas alojados como información codificada de otras fases de nuestro desarrollo, incluso a nivel de fase embrionaria. Entonces vamos de presente a pasado. Si busco información en el presente y no hay nada, voy a la infancia. Si no hay nada, voy a la vida intrauterina. ¿Cómo vivió mi mamá su proceso de embarazo? ¿Cómo vivió esos meses? ¿Qué aconteció? ¿Qué hormonas se liberaron prioritariamente? Porque hay muchos estudios al respecto de la vida intrauterina. Por ejemplo, mujeres que tenemos una alta concentración de testosterona, generalmente se asocia a que la vida intrauterina que tuvimos fue un proceso muy estresante, con mucho miedo, con violencia externa. Nuestra madre estaba viviendo violencia. Entonces el feto, bueno, nuestra madre primero generó cortisol, generó hormonas del estrés y por lo tanto el feto produce otro tipo de regulaciones hormonales. Vamos a presentar incluso más estrés crónico en nuestra vida con mayor facilidad cuando hay una vida intrauterina estresante o dolorosa. Y así vamos hacia atrás. Si no encontramos nada en nuestra vida intrauterina, podemos ir al transgeneracional, ver si alguno de mis ancestros vivió alguna situación así o manifestó alguna sintomatología de manera crónica, y si es que tuvo un ancestro muy enfermo de algo de esto, ver cómo vivió, qué le pasó, y ya si nada más hace sentido o si no encuentro información ahí, aunque podrían ir siempre a constelaciones familiares si no tienen los antecedentes concretos, puedo ir más atrás, puedo ir a vidas pasadas, ¿ya? Y acá incluso hay gente que siempre tuvo problemas de estómago, que el estómago está como bien arriba, y no encontraban la causa, hicieron regresiones y descubrieron que una vida pasada habían sido asesinados con una puñalada justo ahí. Entonces, siempre hay una información bastante sutil o etérica que puede estar ahí también de apoyo, pero siempre yo recomendaría ir desde lo más presente, inmediato, a lo más lejano, pasado o de otras dimensiones. Como tercera guía, recomendaría todo lo que es meditaciones con el tercer chakra, con el color amarillo, relacionadas con la seguridad, con la confianza, meditaciones para la fe, para el desapego, para aprender a soltar. Y como cuarta guía para la sanación, por supuesto, las frases recomendadas por Louise Hay para construir este nuevo modelo mental, que en este caso van a ir siempre relacionadas con el soltar.
con el desapego, con el dejar ir. Así que si quieres repetirlas ahora conmigo, o si quieres guardarlas, anotarlas o guardar este video, voy a dejar las marcas de tiempo cuando empezamos a repetirlas. Así que puedes ir preparándote, sentarte derechito, derechita, respirar profundo. Voy a botar todo el aire primero. Me desprendo del pasado y lo disuelvo. Mis pensamientos son claros, en paz y alegría. Vivo el presente. Digiero fácilmente la vida. La vida está de acuerdo conmigo. Me desprendo del pasado y lo disuelvo. Mis pensamientos son claros. En paz y alegría vivo el presente. Digiero fácilmente la vida. La vida está de acuerdo conmigo. Asimilo fácilmente. Asimilo los nuevos momentos que me trae cada día. Todo está bien. A medida que renuncio al pasado, entran en mí lo nuevo, lo fresco y lo vital. Permito que la vida fluya a través mío. Digiero y asimilo jubilosamente toda experiencia nueva. Estoy creando dulzura y alegría en mi vida. Me desprendo de todo lo malo y lo disuelvo. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te sirva para tu propio camino, para el de tus seres queridos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por suscribirte al canal, por dar like, para que esta información pueda llegar a más personas. Y por supuesto te invito a seguirme en redes sociales para indagar sobre los servicios que brindo, de constelaciones familiares, de terapias y para estar informado de los cursos que se van a lanzar, entre ellos el de biodescodificación para la autosanación. Sin más que agregar, muchas bendiciones. Chao, chao.